Hoy es un día muy especial, por supuesto, y no puedo arrancar diciéndole buenas noches, porque estaría mintiendo. No son buenas noches para los argentinos en general y para los que habitamos esta ciudad de Buenos Aires. Han muerto 2 bomberos. Hay otros compañeros bomberos que están en una situación de gravedad. Ha ocurrido una verdadera tragedia, incendio y explosión allí en el corazón de Villa Crespo. Queremos expresar de arranque 2 cosas. Primero, lo informativo. Vamos a seguir minuto a minuto lo que pase en ese lugar y para eso está nuestro compañero Carlos Sayán con el móvil de TN. Este canal tiene como principal insumo la información y vamos a seguir minuto a minuto la evolución de lo que sucede en ese lugar. La segunda cosa que queremos expresar es toda nuestra solidaridad y todo nuestro agradecimiento a la actitud permanente de coraje, de valentía, esa actitud de jugarse por los demás, de dar la vida por los demás si es necesario, esa actitud de servicio que tanto reclamamos a la dirigencia política y que muchas veces nos muestran los bomberos que, insisto, tienen una tarea ejemplar allí al lado del SAME, en la primera fila, cuando la sociedad sufre por algún motivo. En este caso se trató de un incendio, de una explosión tremenda y actuaron como corresponde, con una valentía y con una eficiencia notable. Toda nuestra solidaridad y todo nuestro agradecimiento a los bomberos. Y vamos a seguir de cerca todo lo que ocurra informativamente, por supuesto, no nos vamos a ir en ningún momento de ese lugar, pero también quiero hacer algo muy particular. Quiero acercarle una especie de colaboración. Quiero colaborar con Eve de Bonafini, con Estela Carlotto y con Horacio Pietragala. Estas 3 personas que están aquí a mi espalda, estos 3 rostros de argentinos, han sido asesinados por las policías bravas de Tucumán y de San Luis. Y quiero avisarles, porque tal vez no han leído los diarios, ni Bonafini, ni Carlotto, ni Pietragala, que se trata de 3 argentinos asesinados. Y no he visto hasta ahora ningún tipo de reacción vinculada al tema de los derechos humanos. Hace tiempo que ya dije que esta sociedad va a producir nuevos organismos de derechos humanos porque los viejos, los antiguos, los que fueron tan valientes durante la dictadura, hoy tienen la camiseta de Cristina y prácticamente juegan desde el punto de vista partidario. Por eso ha surgido Usina de Justicia, las Madres del Dolor. Pero que hagan silencio frente a un crimen brutal, desaparición seguida de muerte en Tucumán, a un peón rural. Lo mató la policía. Lo metieron en una bolsa y lo tiraron en un barranco en Catamarca. Los organismos de derechos humanos no han dicho una palabra. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, más preocupado por liberar presos que por hacer honor al cargo de rescatar el tema de los derechos humanos en la Argentina. Está muy bien. Distintas agrupaciones vinculadas al kirchnerismo, distintas agrupaciones vinculadas a la izquierda, están solidarizándose con la familia, con los compañeros y con todo el pueblo noble norteamericano que está en las calles, la inmensa mayoría pacíficamente protestando contra el asesinato de George Floyd, contra ese asesinato tremendo de un policía también poniéndole la rodilla en la garganta hasta que lo mató por asfixia. Y está muy bien. Frente a la locura de Donald Trump, que no hace otra cosa que echar nafta al fuego, el pueblo norteamericano, más allá de los grupos violentos, se expresa reclamando basta de odio racial, basta de crímenes, respeto a los derechos humanos. Y eso, por supuesto, que está respaldado y desde aquí también repudiamos el crimen y apoyamos todas las protestas reclamando el fin de la discriminación y del odio racial. Pero nosotros no nos olvidamos. Estoy hablando de las madres de Plaza de Mayo, estoy hablando de abuelas de Plaza de Mayo, estoy hablando del secretario de Derechos Humanos de la Nación. En su momento fueron una verdadera máquina para imponer un tema que resultó ser falso, hablando de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, que finalmente se ahogó en el río. Sin embargo, ahora, porque el gobierno es del signo político del que ellos representan, porque las policías criminales
pertenecen a provincias gobernadas por el peronismo. Ni Bonafini, ni Carlotto, ni Pietragala dicen nada. A mí me daría vergüenza. A mí me daría vergüenza. Si fuese militante de esos organismos de derechos humanos, le reclamaría. ¿Cómo van a hacer silencio frente a semejante cosa? Lo quería decir de arranque, directamente, incluso antes de la columna editorial que tengo preparado con los temas de actualidad. Vamos a arrancar el programa como lo hacemos habitualmente. Se llama Palabra de Leuco y por supuesto que está teñido de todo lo que tiene que ver con la actualidad. Están como invitados hoy el diputado Waldo Wolf, muchísimas gracias por venir, diputado. Está el exsecretario de Medios del gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi. Está también, y en un rato vamos a conversar con la investigadora del CONICET, con la científica Sandra Pita, que fue una de las principales que participaron de esa solicitada, conocida como la de infectadura, que tanta polémica y que tanto debate levantó. De todo eso lo vamos a hacer en un instante, porque ahora déjeme que le cuente cuál es mi mirada política de lo que está pasando. Mire, los justicialistas históricos intentaron diseñar su itinerario con 3 apellidos: San Martín, Rosas y Perón. Los kirchneristas de la primera hora sueñan con Néstor, Cristina y Máximo. Alberto Fernández, obnubilado por una inesperada y fugaz imagen positiva, trazó una línea insólita: Tinelli, Moyano e Infran. Bueno, de Moyano y de Infran, 2 íconos de lo peor del sindicalismo y la política, me voy a ocupar en un rato. Pero fue realmente impactante cómo el presidente de la Nación salió a defender a Tinelli en medio de una pandemia criminal y de una hecatombe económica. Al pobre Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena. Lo conozco hace muchos años y tengo un trato personal que siempre ha sido bueno y correcto. Le tengo afecto porque silenciosamente ha trabajado con su fundación, dijo Alberto, ya convertido en su abogado defensor mediático. Escúchelo. Creo que Susana, a quien no conozco, quiero aclarar, y siento por ella el respeto que merece una persona que no conozco, pero me parece que dijo todas esas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena. Al pobre Tinelli lo mataron, porque se fue un día antes de la cuarentena. Al pobre Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena. La verdad, ahí dijo en esa misma declaración que siempre han tenido un trato correcto. No es cierto que el trato haya sido siempre bueno, como dice Alberto. Tal vez se olvidó cuando Tinelli era dueño de Radio del Plata y por esa emisora dijo que Alberto era una suerte de López Rega. Así como escucha. Se puede googlear si quieren más datos. Podemos ver los títulos de los diarios de la época, que obviamente lo llevaron a este perfil. Tinelli, ¿será que Alberto Fernández es López Rega? Alberto es López Rega, se pregunta Tinelli. La Nación, ¿será el jefe de gabinete el López Rega de Kirchner? Por supuesto, todo el mundo lo reflejó con esos titulares. Alberto de paso le pegó a Susana Jiménez, que había confesado su terror de que llevaran este país a Venezuela empujado por la cámpora. Mire, Fernández le hizo a Tinelli una devolución de favores. Hace tiempo que el empresario y conductor viene comportándose como un militante de el 4º gobierno kirchnerista. No solo por integrar la mesa del hambre, su tuit más oportunista fue la punta de lanza de una operación de inteligencia poco inteligente de la integrante de Justicia Legítima Cristina Camaño. Tinelli escribió textualmente: te escuchaban los teléfonos, ahí está, te leían los mails, te apretaban con la AFIP, tenían un aparato del Estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. Y agregó un hashtag chicanero, sí se puede. Ahí está el tuit. Eso que ustedes ven, desató un tsunami de críticas durísimas en las redes que obligó a Tinelli a bloquear los comentarios. Alberto abundó en mentiras flagrantes, como es su costumbre además. Sobre el repugnante espionaje de los servicios, Alberto dijo: nos acusaban de hacer esas cosas a nosotros, que no lo hacíamos, porque ellos lo hacían. Es increíble la cara de piedra que tiene el presidente. Fue él mismo el que denunció que lo espiaban, que lo hostigaban los servicios cuando se fue del gobierno de Cristina. Y si no se acuerda, Alberto, que le pregunte a Gustavo Vélez por qué motivo se tuvo que ir del país y quiénes eran los que perseguían. Fíjese lo que escribía en los tuits Alberto Fernández en aquella época.
En época de Cristina se estigmatiza a todo el mundo, a todo el que piensa distinto. Yo fui víctima de todo eso. A mí Cristina Fernández de Kirchner me persiguió durante 8 años. A vos, sos un imbécil perfecto, otro pelotudo. Bueno, ¿sabe quién le dirige eso? A Jorge Vanoli. ¿No viste la nota? Dije que Cristina también actuó como una psicópata. Estoy leyendo del Monitor esos tuits. ¿Quién lo escribió esos tuits? Alberto Fernández. Y ahora dice, nosotros no hacíamos eso. Bueno, él mismo lo denunciaba a Cristina por eso. Mire, son tan grandes los servicios prestados por Marcelo Tinelli que no alcanzó con la defensa del presidente. El ministro del Interior, Guado de Pedro, también hizo de guardaespaldas. Y eso es como si hubiera hablado Cristina, la que tantas veces lo trató de idiota a Tinelli. Lo dijo el propio Marcelo, no es palabras mías, hace un año. Yo hablo con todo el mundo menos con Cristina. Ella me trató varias veces de idiota. Guado salió a castigar a Hernán Lombardi, presente aquí en el estudio, Hernán Lombardi, que había calificado de mercenario al presidente de San Lorenzo. Dijo Guado, del radicalismo que no baja las banderas y correr por izquierda Alfonsín a ministro de la Rúa y de Macri. Que Hernán Lombardi acuse a alguien de mercenario es subestimar la memoria de los argentinos. Por supuesto que Tinelli retuiteó esa opinión que no veía ni la paja ni la viga en el ojo ajeno y además que subestima la memoria de los argentinos, Guado de Pedro. Primero porque Hernán Lombardi iba a visitar a la cárcel a los presos políticos durante la dictadura y eso implicaba jugarse la vida. Y siempre defendió los derechos humanos, mientras Néstor y Cristina ganaban fortunas con la usura y embargando casas de gente que no podía pagar. Y además no dijeron una palabra de la dictadura hasta ya muy entrada la democracia. Evidentemente el tuit de Tinelli lo colocó en la primera línea de los oficialistas y lo expuso a tantos reproches y descalificaciones como yo creo Tinelli no debe haber recibido en su vida tantas críticas. Mire, Andrés Ibarra, el ex ministro de Modernización de Macri, le contestó repudiando y rechazando lo que él llamó la infame y mentirosa acusación de Tinelli, que siempre ha buscado acomodarse al poder de turno para su beneficio personal. Ahí estamos viendo el tuit. Tal vez Ibarra recuerda la relación de Tinelli con Carlos Menem, con Fernando de la Rúa, con Néstor, con Cristina, con Daniel Scioli, con Sergio Massa, con Macri y ahora con Alberto. Alguno de estos personajes incluso cerró la campaña electoral en el programa de Tinelli. Hay un chiste medio viejo que dice que esos personajes que siempre están pegados al poder le dicen sandwichito de cumpleaños porque siempre están al lado de la torta, ¿no? Alfredo Casero con su tuit fue mucho más escueto en su reacción. ¡Qué asco puso! Jimena de la Torre, ex segunda de la AFIP, le dijo a Tinelli, no difame, eso no es cierto. Jamás se apretó con carpetazos a nadie, eso lo hacía Cristina. Patricia Bullrich, anoche en la televisión, reconoció que su gobierno no le dio demasiada bola a Tinelli porque siempre actuó como un traicionero. Se refería a la relación que tenía con Mauricio Macri y en el monólogo de su exitoso regreso, Jorge Lanata, con ironía, recordó otros tuits de Tinelli en los que elogiaba la amabilidad y la amistad que tenía con Macri desde hace 30 años, decía Marcelo. Y recordaba la reunión que tuvieron en la Quinta de Olivos y que la elegante ex primera dama, Juliana Aguada, utilizó en una ocasión la ropa de la marca de la hija de Tinelli. Eran épocas en que Marcelo se sacaba a selfies con Mauricio y jugaba al Snapchat y que además coqueteaba con la posibilidad de ser candidato en la provincia con María Eugenia Vidal. Adelante, Lanata. Fue conmovedor realmente leer esta semana un tuit de Marce denunciando que, textual, el macrismo lo espiaba. Dijo Marce, te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la FIP, tenían una parte del Estado que pagábamos nosotros para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. Sí se puede. Hicimos una cosa bastante simple. Nos metimos en el túnel del tiempo de Twitter. Bueno, mira, primero, Marce en los viejos tiempos era crítico de Cristina, fíjate. Cris me trata de idiota, decía. Qué orgullo, voy por el camino correcto, me alegró el domingo, jaja. Igual, te digo, la enemistad de Marce con Cristina duró poco tiempo. Fíjate otro.
Aguante Cris transmitiendo el ciclón. Ojalá nos dé suerte. Vamos los cuervos. Pero balanceaba con Mario Vidal. Me encanta que Mario Vidal vea Showmatch junto a sus hijas. Y también le hizo un chivo a la hija con Juliana Aguada. Este es divino, escucha. Divina Juliana Aguada con la ropa de Ginebra, Buenos Aires. Felicitaciones, Mica Tinelli, por vestir también a la primera dama. Y también se encontró con Mauri en una reunión que él mismo definió como divina. Qué reunión divina. Hermosa reunión con un amigo de hace 30 años, puso Marce, que hoy es el presidente de los argentinos. Gracias por la amabilidad. Y le agradece por haberlo recibido en Olivos. Uy, mirá si te grabaron, Marce, cuando estabas ahí en... Háblame cerca de la taza, modulame la taza. Hola, hola, hola. Gracias al presidente Mauri por recibirme en Olivos. Muy linda, profunda y divertida charla. Bueno, el conductor de Showmatch, inquieto por el gran rating que estaba haciendo La Nata el domingo, tuvo una respuesta infantil. Fomentó que la gente mirara la pantalla de Telefe. Pero uno de los más demoledores fue el editorialista del diario La Nación y compañero de TN, Joaquín Morales Solá. Esto demuestra el nuevo lugar que ocupa Tinelli. Ahora por decisión propia, ya es un tema de las páginas de análisis político y no solo de la farándula vernácula. Joaquín escribió textualmente: de tales superficialidades se agarró Marcelo Tinelli para denunciar que el macrismo lo persiguió por todos los medios conocidos o desconocidos. La pregunta que debe hacérsele a Tinelli es por qué le faltó valentía para denunciar públicamente en su momento que lo estaban persiguiendo. O mejor aún, ¿por qué fue tan meloso con Mauricio Macri si él era víctima de semejante persecución macrista? En su momento, cuando se fue a Esquel y cuando fletó un avión privado para que le llevaran una valija, el diputado Fernando Iglesias, aquí en este programa de TN, se estaba sentado allí, se alegró Fernando Iglesias de que el animador estuviera en la vereda del frente y en contra nuestro, dijo, porque representa lo peor del machismo, la decadencia, el cancherismo argentino. ¿Se acuerda? De Tinelli, ¿qué se puede decir de Tinelli? Me parece que representa todo lo malo, lo peor que hay en la cultura argentina, ¿no? El machismo, está esa filmación horrible con todos sus cómicos desnudos yendo sobre una mujer. Está la grabación del escupitajo a un colega de él, el corte de las tangas. Me parece que toda esta cosa absolutamente decadente, que es absolutamente prepotente, canchera, sobradora de la cultura argentina, está muy bien representada por Tinelli, ¿no? Lo más grave de todo, creo yo, por lo menos, ¿no?, fue la sociedad comercial y de negocios que hizo con Cristóbal López. Eso no tiene perdón de Dios. Todo el mundo sabía quién era Cristóbal y los negocios y los negociados que hacía con los Kirchner. Tinelli vio una oportunidad para calentarse con el sol y los dólares del poder y allí fue, sin importarle la calaña moral de sus socios. Después, como lo dejaron colgado del pincel, con mucho dinero, acusó a Cristóbal de todo lo malo. Menos lindo le dijo de todo, hasta que llegaron a un acuerdo económico y de pronto volvieron a ser amigos. Estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros, decía como chicana Groucho Marx. Fíjese este tuit de Tinelli, duro contra Cristóbal López, ¿no? ¿Qué dice allí? Te dan cheques sin fondos, no te pagan lo firmado y desaparecen. Después aparecen otros nuevos y te extorsionan. En 35 años no vi nada igual, dice Marcelo Tinelli, refiriéndose obviamente a Cristóbal López. La verdad es que Marcelo hace años que milita en el tinelismo y en el frente para el minuto a minuto y la facturación. Hace años que viene haciendo esto y bueno, no le fue nada mal, ¿no es cierto? Antes de que perdiera las presidenciales su pollo, Daniel Scioli, agradeció que la presidenta de ese entonces, Cristina, lo haya llamado el día en que nació su hijo Lorenzo y agregó que le dijo a Máximo Kirchner que Néstor fue una persona que valoré, respeté y quise mucho. Por eso, en el día que murió, decía Marcelo,
salió de mí ir a abrazar y besar a Cristina. Néstor para mí fue una persona muy cercana en todo. Traté de darle una mano en todo lo que pudiera porque me parecía un tipo generoso. Ahí lo estamos viendo en el velorio de Néstor Kirchner, ¿no? A Marcelo Tinelli. Ahora van a ver, fíjense esa foto, ¿no? Un afiche realmente. Obviamente está claro que yo no pienso así, ¿no? No pienso lo mismo, es más, pienso todo lo contrario. Jamás le pondría el calificativo de generoso detrás del apellido Kirchner. Yo usaría su antónimo, el de mezquino. Salvo que Néstor, por algún motivo, haya sido generoso con él, ¿no es cierto? Eso no lo sé. Tinelli es un equilibrista de los negocios y el poder. Fue socio de Cristóbal López en Ideas del Sur y a su vez la principal estrella de Canal 13, del grupo Clarín. Solo él es capaz de juntar la Biblia y el calefón. Un empresario hiper K y una empresa muy atacada por los K. Nadie se quiere pelear con un hombre tan popular y todos temen sus comentarios mordaces y filosos. Pero su ingreso de lleno a la militancia política lo coloca en otro lugar. Y esa es la novedad. Mire, ahora le pido por favor, que se concentre en esto que le voy a mostrar. Es un video terrorífico, hace correr frío por la espalda. Lo pasó Jorge Lanata también ya hace un tiempo. Es una nenita de 7 años, que termina haciendo la B de la victoria en un acto político en la pequeña localidad de Tacaaglé. Ustedes van a poder ver y escuchar. La chiquita llama mi gran capitán a Gildo Infran y dice que hay que votarlo porque es el que genera trabajo e igualdad. Es justamente lo que no hay en Formosa, ni trabajo ni igualdad. Mire, pocas veces se vio algo tan jurásico y reaccionario. Adoctrinamiento y culto a la personalidad. Lanata dijo que si algún día está en sus manos modificar el Código Penal, a este delito le daría 10 años de cárcel y yo firmo el pie. Atento, se lo anuncié. Fíjese, imágenes terribles. Gildo Infran, otro que está abonado acá, tiene una sección fija en el monólogo. Viste que la otra vez hizo un acto con los evangelistas, le decían, vengo de Dios, Gildo, vengo de Dios. Bueno, ahora usó una nena de 7 años en un acto político, mirá. Voy a realizar una especial para mi gobernador. La situación está difícil, la gente ya no da más. Pero en mi Formosa estoy tranquila, aquí está mi capitán. Perdonen mi fastidio, sé que soy de corta edad, pero hasta una niña como yo se da cuenta de la realidad. Realidad que muy pronto ya se ha de acabar, cuando la gente elija a quien tiene que gobernar. Personas como usted, mi gran capitán, personas que generen trabajo e igualdad. Fuertes los aplausos para esta pequeña niña. Qué doloroso, ¿no? Qué doloroso. A los botes, ¿no? Socorro, estamos en el horno. Cualquier expresión coloquial sirve para explicar la indignación que se multiplicó cuando Alberto Fernández llenó de elogios a este señor, Gildo Infran, al gran capitán de la nena. Lo trató como si fuera un estadista. Y estamos hablando de un señor feudal que hace 33 años que está en el poder. 25 como gobernador y 8 como vice. Formosa es una de las provincias más pobres. Supera en más de 6 puntos al promedio nacional. Es uno de los distritos con mayor exclusión, con fuerte presencia narco y con un altísimo grado de clientelismo y autoritarismo. El presidente Fernández abrazó, besó sin barbijo y habló, ahí estamos viendo esa foto, otro romance impresionante, otra foto espectacular, y habló maravillas de Infran como gobernante y como ser humano. Él no sabe todo lo que valoro, respeto y quiero, dijo Alberto. Insisto, incomprensible. Fue un tiro en los pies que se pegó Alberto y encima se prestó a todas las gastadas en las redes sociales cuando dijo hay que darle tiempo para poner de pie y arreglar Formosa. Más tiempo todavía, con 33 años no le alcanzó. Poner de pie a Formosa. Gildo puso la provincia de rodilla, postrada, en la lona, debajo de la lona. Mire, esta actitud del presidente dio la misma vergüenza ajena que aquel día en que endiosó a Hugo Moyano. Por eso le hablé de Tinelli, Infran y Hugo Moyano. ¿Se acuerda? Fue en ese acto político de traspaso del sanatorio del camionero
Y el presidente de la Nación dijo muy suelto de cuerpo, que el líder camionero era inmenso y un dirigente gremial ejemplar. Como si esto fuera poco, se dirigió a sus hijos y los instó a no ceder y a que sigan ese camino y que tomen la posta, cosa que Pablo, sobre todo, ya hizo con mucha contundencia, ¿no? Alberto, no conforme con esos elogios insólitos, dijo que a Moyano los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos, a los trabajadores, porque Hugo pide de todo, pero para los trabajadores, no para él. Fue muy temerario Alberto Fernández. Nadie se atrevió a elogiar tanto a Moyano, que está entre las 3 personas de mayor imagen negativa de la Argentina y es un oligarca sindical enriquecido que vive como un millonario. Escuche esto porque es histórico. Yo siempre digo que Hugo a esta altura, Hugo y Pablo, sepan, tienen un padre que es un dirigente gremial ejemplar. Eso es un dirigente gremial. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos. Eso es un dirigente gremial. Nunca, nunca cedan, sean como él. Sean como él. Bueno, los pioneros en Cuba dicen seremos como el Che. Dicen, acá los camioneros tienen que decir seremos como Hugo. Moyano es uno de los que mayor capacidad de daño tiene y lo ejerce cada vez que puede con actitudes y acciones patoteras y amenazantes. Encima, hoy, eso pasó hoy, el gobierno de los Fernández le perdonó a Moyano una multa de 810 millones de pesos por un incumplimiento sindical. ¿Cómo me gustaría decirle al presidente con todo respeto? Las pandemias no borran los expedientes judiciales, no convierten en inocentes a los que son culpables. Cristina es el ejemplo más claro, pero Moyano, por supuesto, que le sigue de cerca. Si Moyano, como dijo Alberto, es el dirigente sindical ejemplar, en el que todos se tienen que mirar, en que sus pares se tienen que mirar, bueno, este país no tiene salida entonces. Colocar a Moyano y a Gildo Infran en un altar es una metida de pata de la que se va a acordar toda su vida el presidente. Si este es el modelo de sindicalista y político que Alberto elige, está muy lejos de ser, como dijo en una entrevista, creo que con Fontevecchia, se autopercibió como liberal progresista o liberal de izquierda. Mire, Hugo y Gildo se han formado en el peronismo derechoso y violento en los 70, que cazaban brujas contra la juventud peronista que Cristina pretende representar. Con Moyano y con Infran fue sepultada la alternancia. Se sienten el dueño del gremio y el dueño de la provincia, respectivamente. Son ejemplos de personajes antidemocráticos y nada transparentes. Si Alberto quería elogiar a alguien, podría haber elogiado a Gustavo Vélez o a Vilma Ibarra, que nunca patotearon a nadie, ni tienen ninguna causa por corrupción, o a alguno de los gobernadores justicialistas de la nueva generación. Pero no, apostó a lo peor de la historia del pejotismo. Gildo casi tiene la suma del poder público. Somete a los medios de comunicación con pauta publicitaria y con látigo y con persecución a los que se atreven a hablar. Gana las elecciones por paliza porque la sumatoria de empleados públicos, 7 de cada 10 personas trabajan en el Estado. Los planes sociales los reciben la mitad de las familias y hace cruzar a los paraguayos al solo efecto de votar y de cobrar un plan. Lo hace prácticamente invencible desde el llano. Es el mismo modelo de los Kirchner que instalaron en Santa Cruz. Chavismo antes de Chávez. Gildo no se privó de nada, Reformó la Constitución para que la reelección fuera indefinida. Es una especie de Francisco Franco del litoral o un monarca que se hereda a sí mismo. Formosa es donde más creció la droga decomisada y por lo tanto es donde más creció la presencia de la droga durante la docena de años del kirchnerismo. Gildo Infran, hijo de Ascensión, que era conocida como Doña Pocho, falleció a los 95 años, tuvo un gran desgarro en su vida. Quiero ser respetuoso en esto, su hijo de 17 años se suicidó con un tiro en la cabeza. Gildo fue fanáticamente menemista, dualdista, también se verticalizó ante Néstor y Cristina y hoy es el emblema del peronismo más retrógrado que no se quiere renovar ni democratizar. Maneja su provincia con mano de hierro y con terror. Varios asesinatos de integrantes de la comunidad Cuom lo confirman. El cacique Félix Díaz,
que quiso enfrentarlo fue perseguido sistemáticamente y tuvo que venir a Buenos Aires para hacer oír su voz. En su momento, otra vez Jorge, ¿cómo lo citamos? La Nata con su programa logró que la Fundación Conin abriera un pozo de agua en una localidad que lo necesitaba para subsistir. Y los esbirros de Gildo fueron a tapar ese pozo por pura venganza, resentimiento y falta de solidaridad con los que más sufren. Mire, cada tanto se descubre una pista clandestina donde bajan los aviones con cargas ilegales, contrabando y crimen organizado, mafias, narcos y reducción a la servidumbre de los más humildes. Muchísima, lamentablemente, mortalidad infantil y casi nada de actividad privada. Esa es la fórmula de Gildo, esa es la fórmula de Gildo. El caudillo jurásico Infran es un delincuente, además, que le pagó 8 millones de pesos a Alejandro Van der Broele para que lo asesorara en la refinanciación de la deuda que tenía la provincia con la nación. Eso solo nomás ya es delito, porque no puede intervenir una consultora privada entre dos organismos públicos. Solo eso ya es delito. Ahora, el ministro de Economía, que debía favorecer a Infran con la refinanciación, ¿quién era? Adivine quién era el ministro. Amado Boudou, por supuesto, lo conoce, ¿no? Otro atorrante y malandra de Estado. La factura que Van der Broele le dio a Formosa era la número 3 y las dos anteriores habían sido anuladas en el formulario. The Old Fund, en ese momento, no tenía ni empleados ni experiencia en el tema, pero mágicamente la refinanciación se hizo. Formosa pagó casi 8 millones pertenecientes al pueblo pobre. Alejandro, el empleado de Boudou, fue al banco, cobró el cheque, lo transformó en $2 millones y se lo llevó en una valija y de inmediato devolvió como parte del retorno de la coima 2 millones de pesos a Martín Cortés, que en ese momento era presidente del Banco de Formosa, el Banco Provincial. La causa está repleta de pruebas, pero como si esto fuera poco, Van der Broele, como arrepentido, dijo textualmente ante la justicia, no en un bar ante los periodistas, no en un off the record, en el expediente judicial. Van der Broele dijo, lo primero que hice para Amado Boudou fue cobrar la coima del gobierno de Formosa y en la repartija me tocaron $200.000. No haré más preguntas, señor juez, no haré más preguntas. Fíjese los títulos de los diarios de la época, ¿no es cierto? Alejandro Bornstein caracterizó a Infran como un Stroessner con barba candado. Alfredo Stroessner, lo digo para los más jóvenes, fue un dictador militar de Paraguay que sojugó al pueblo y las instituciones durante 35 años. La única diferencia es que Gildo es civil y tiene un mecanismo electoral que le calza como traje a medida para ganar los comicios. Se lo voy a decir en 2 palabras. Infran es el patrón del mal de Formosa. La democracia amañada no pudo todavía parir la república en ese lugar. Y esta causa tan grave, esta causa de Formosa, que involucra a un gobernador y a un ex vicepresidente de la nación, sigue tramitándose con una lentitud claramente cómplice. Es que prácticamente está todo probado. Fue un asalto a mano armada y cara descubierta. Por eso le digo, todos queremos ver, todos los ciudadanos honestos de este país, que son mucho más que los que no votan al peronismo, mucho más. Todos los ciudadanos honrados de este país queremos verlos presos a los delincuentes. O por lo menos, aunque sea, que Dios y la patria se lo demanden. Le doy mi palabra. Diputado Wolf, Hernán Lombardi, muchas gracias por venir. Lo primero que le quiero preguntar, ahora vamos a hablar con cada uno de un tema en especial, pero bueno, lo que tiene que ver con esta columna, yo lo nombré, por eso quiero que usted tenga la palabra, Lombardi, primero. ¿Fue pensado el calificativo de mercenario? ¿Lo pensaba de antes? ¿Le indignó el tuit? ¿Fue una cosa espontánea? ¿Es una caracterización política? Es la caracterización sencilla, Alfredo, de mercenario es el que actúa por cuenta y orden de otro para su propia conveniencia o su propia ventaja. Y por dinero. Por eso, para su propia conveniencia, claro, su propia ventaja, es evidente. Pero por cuenta y orden de otro. Yo a la mañana cuando contesto estaba muy indignado por la oportunidad. Después déjame explicar un poquito esta la oportunidad. Pero después a la tarde quedó todo develado. Salió el ministro del Interior. Acá se pelea el ciudadano Tinelli con el ciudadano Lombardi. Sí. Esa era Dos a la civiles, mañana. dos civiles. No tienen cargo, no tienen cargo, yo no soy diputado, no soy senador, no soy nada. Y de repente aparece, bajado de una máquina, el ministro del Interior, a recordar
mi historia política, la cual por otra parte me siento orgulloso. Con una foto con el ingeniero Macri. Entonces, ¿qué aparece en realidad cuando habla el ministro del Interior? Aparece quién era la madre del borrego, como se dice habitualmente. Entonces, la calificación de mercenario toma sentido y tiene absoluta veracidad cuando aparece en ese contexto que aparece el ministro del Interior y después, al día siguiente, el presidente de la Nación a bancar al señor Tinelli. Entonces aparece de nuevo el concepto completo de mercenario. Alguien que hace una tarea por cuenta y orden de otros para su conveniencia. Yo agregaría una cosa más que la que más me preocupa, porque la verdad que nada me sorprende, pero la que más me preocupa. La oportunidad de esto. ¿Por qué se hace esto en este momento? Que es la pregunta. Bueno, yo creo que tengo una respuesta también, una hipótesis. Estábamos frente al infierno tan temido, para usar el título de una película, de una novela, que era que el virus se expandiera en el Gran Buenos Aires. Ese mismo día aparecían las primeras noticias en Villa Itatí. Entonces empiezan a aparecer estos globos de ensayo, estas bombas de humo, para distraer la conversación. Y estoy muy preocupado porque esto persiste en las próximas semanas y que aparezcan persecuciones. Y yo digo, alerto a todos, lo que puede aparecer contra los que pensamos diferente las próximas semanas puede ser grave, porque va a ser necesario, con el aumento de la crisis no solo de la salud, sino también la económico-social, que es gravísima, esta permanente cuestión de bombas de humo. Bueno, esta es mi hipótesis, ¿no? Diputado Wolf, hablando de lo que dice Lombardi, hoy ya empezaron, estas últimas horas ya empezaron, la colocan en el centro a Patricia Bullrich, la ponen como la jefa del grupo de los duros de Juntos por el Cambio, del PRO, donde por supuesto que lo incluyen a usted, que son los que están agitando a la gente para que rompa la cuarentena. ¿Han conversado sobre este tema? ¿Se imaginan que va a venir una andanada fuerte de críticas, de presiones? Mire, nosotros no tenemos saladura en el PRO, nosotros tenemos libre pensamiento y cada uno piensa libremente. Nosotros no fomentamos la rotura de la cuarentena, ni Patricia Bullrich, ni yo, ni nadie. Y yo creo que eso es lo que más le molesta al gobierno, porque se tiene que hacer cargo de una situación difícil que nosotros hemos apoyado con una responsabilidad como oposición, a mi entender, destacable. De hecho, recordará usted que el jefe del Interbloque, Mario Negri, acompañó al presidente de la Nación cuando se lanzó la cuarentena. Es el comandante, le dijo. Bueno, y nosotros acompañamos como corresponde, y el jefe de gobierno del distrito de la capital federal, Horacio Rodríguez Larreta, está como corresponde en un hombre de gestión, procurando la coparticipación, las camas, los insumos que necesita la ciudad. Y nosotros los diputados y Patricia Bullrich, presidenta del partido, opina y activa como una actriz y actores políticos como corresponde. Lo que pasa es que no pueden entender la independencia. Mire, en un espacio político cuando todos obedecen, significa que hay algunos que no están pensando. Yo lo escuchaba a Lombardi hablar de... Él habló de la madre del borrego, es pegar al chancho que aparece el dueño. Claro. El ministro del Interior ocupándose de lo que pensamos nosotros, o el presidente de la Nación en una conferencia de prensa atacando la libertad periodística, diciéndole a una colega suya, a Silvia Mercado, no siembres la angustia, como si la angustia se sembraría, o como si él podría decretar quién se angustia y quién no se angustia. Hay muchos argentinos angustiados por la pandemia, hay muchos argentinos angustiados por la situación económica, hay muchos independientes que no les alcanza lo que tienen y que no disponen, como el presidente dijo el otro día, salgan a airearse, porque él tenía la suerte de vivir en un departamento prestado en Puerto Madero y no pagar las expensas. Entonces, en nuestro espacio no hay a la dura ni a la blanda, que se ocupe del país, que tiene bastantes problemas, y el ministro Guado de Pedro, ministro del Interior, también que se ocupe de no transformar esto en un lugar feudal. Usted hablaba de los muertos, de los cuales Tucumán y San Luis, asesinados, de los cuales muchos organismos de derechos humanos no opinan. El de San Luis, uno de los muertos de San Luis, que no figuraba ahí, murió al chocar contra una barricada. Sí, eso pasó hoy. Claro, eso es feudal eso. Usted sabe que han levantado barricada física, porque una cosa es poner un retén policial que evalúe quién entra y quién sale. Han puesto barreras físicas. Entonces los invitaría a que gobiernen. Nosotros hemos tenido mucha responsabilidad. Que no se metan con la oposición, que nosotros representamos la libertad, el libre pensamiento y la libertad de expresión. Claro que no está puesto en el comienzo del programa, porque una persona que murió en el auto en un
accidente y producto de esto que está contando, esta locura de tapiar la provincia. Estos 3 que yo mostré son asesinados por balas policiales o por tortura policial. Lombardi, ¿qué cree que debería hacer Juntos por el Cambio? Por un lado, me parece que nadie cuestiona que en todo lo que tenga que ver con la salud hay que apoyar todo lo que les parezca razonable, se está colaborando. Pero en todo lo otro, porque uno ve, yo creo que mucha gente no está en contra de la cuarentena, está en contra del aprovechamiento, de cómo piratean, cómo te meten la mano en el bolsillo, aprovechando lo que está pasando y el miedo de la pandemia para avanzar sobre las libertades públicas, sobre la impunidad de Cristina, colocando los jueces, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, yo digo 2 cosas. Hemos emitido un par de reflexiones. La primera, hay falacias. La falacia de cualquiera que opina distinto, dicen, milita la anticuarentena. Y se complementa con una falacia complementaria, que es, no defienden la vida. Entonces, si no defendés la vida, sos partidario de la muerte. Yo digo, acá hay que hacer con pensamiento complementario o alternativo, pasa a ser un enemigo del pueblo. Digo, no conozco nada más brutal que te acusen de asesino. Y otra falacia es, ahora en la parte económico-social, que dijo el presidente de la Nación, durará lo que tenga que durar. Sí, claro. ¿Cómo? A ver, esto denota que cualquier país, y esto es otra falacia de las comparaciones internacionales que muestran, hablan el sábado y el domingo hay que pedirle disculpas a 5 o 6 países porque dijeron barbaridades, denota que había plan de entrada, pero no había plan de salida. Todos los países del mundo, todos, entraron con un plan a la cuarentena para cuidar la salud pública, que es lógico, pero al mismo tiempo tenían un plan de salida. ¿Cómo no va a importar lo que dure? Entonces vos decís esto y se te comparan con Brasil. No, vamos más cerca, presidente. ¿Por qué no miramos Uruguay, que ya están volviendo los chicos al colegio? Hay muchos ejemplos exitosos sin destruir el trabajo de los argentinos. Yo digo, hemos dicho muchas veces, es el triángulo de la sensatez. Por un lado, es la salud pública. Pero por otro lado, la defensa del trabajo de las pequeñas y medianas empresas, el trabajo de los argentinos. Y tercero, la defensa de las libertades y la república, el funcionamiento republicano. Diputado Wolfer, en ese sentido usted y otros diputados de su bloque han hecho una presentación, me parece muy importante, que todavía no se conoce demasiado, que seguramente mañana va a estar en los diarios. ¿Por qué no nos cuenta de qué se trata? Nosotros hace un par de semanas, junto al diputado Enríquez, al diputado Lamadrid, al diputado Iglesias, con el patrocinio de los doctores Sebasco y Nathanson, denunciamos al secretario de la Oficina Anticorrupción porque había desistido de la querella de Otesur y los Sauces. Sí, a Félix Kraus. Félix Kraus. Y hoy presentamos una ampliación ante el juzgado que lo lleva adelante, denunciando una organización sistemática al servicio de la impunidad, una asociación ilícita, porque la Argentina tiene firmado 2 tratados internacionales. Uno ante la Convención Interamericana contra la Corrupción y uno ante la Convención Interamericana de las Naciones Unidas. Ambas refrendadas por ley, fíjese usted, por Menem en el 97 y por Kirchner en el 2006. Sí. Lo que dicen estas convenciones refrendadas por 2 leyes argentinas es que quienes ocupan cargos tendientes a luchar contra la corrupción, la investigación de hechos de corrupción, tienen que ser imparciales y autónomos. Ahora fíjese usted, mientras nos hablan de la pandemia, mientras se abraza con Infran el paradigma de la perpetuidad en el poder, mientras destaca a Moyano y le condona 810 millones de pesos, nombra a Zanini como procurador. Zanini, que está procesado por la denuncia del memorándum con Irán, y que fue secretario legal y técnico del gobierno en el que está acusada Cristina Fernández de Kirchner, encargado de recuperar los bienes del Estado. Lo pone ahí para que no pida la recuperación de los bienes del Estado. Lo pone a Juan Martín Mena como prosecretario de Justicia. También procesado. También procesado, pero Mena tiene bajo su supervisión a Eguren, que es el encargado de proteger a los testigos, que renunciaron a que los protejan. Dijo, no nos protejan, porque nosotros los denunciamos a ustedes. Claro, es como si te cuidara el lobo. Lo ponen a Pietragala como secretario de Derechos Humanos, que se hace amigo curiae en la causa para pedir la liberación de Jaime, un hombre que confesó corrupción respecto de la masacre de Once, recordará usted, y además la liberación del hijo de Báez, para que no hable. Ocupan el lugar de fiscal de Cámara con De Luca, que De Luca no pide pide la excarcelación de Vudú,
y no reclama que continúe en la cárcel por el tema de la pandemia. Y después lo ponen a Kraus en la Oficina Anticorrupción y lo ponen a Nissen en la Inspección General de Justicia. Tremendo. Mientras nosotros estamos preocupados por la pandemia, el presidente trata de distraer, como decía Lombardi, a la opinión pública diciendo que nosotros tenemos problemas dentro de Juntos por el Cambio, logran ocupar cada uno de los puestos estratégicos de la nación para consagrar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Hernán, ¿qué le parece de todo esto que hemos conversado hasta ahora a modo de síntesis, el saldo, lo más grave, lo más preocupante, digamos? ¿A qué debería estar atento la ciudadanía? 3 cosas. Uno, yo te digo, yo veo a la nena cantándole Gran Capitana Infran. Tremendo. Te aseguro, pero esto no tiene nada que ver con la política, me saltan lágrimas, me dice, claro. Es terrible, digo, porque también lo vi, o sea, que yo lo vi en enero, cuando con el famoso regreso de Samba y todo eso, hay fotos del ministro Bauer con Samba haciendo la Vela Victoria y con el general San Martín, el muñeco del general San Martín, haciendo la Vela Victoria, todos cantando la marcha peronista. Digo, con los chicos no. El ministro Tristán Bauer haciendo... Sí, en la salida del CCK. Ahí están los 3 fotitos, hay 250.000 fotos. No me extraña, Tristán es el ministro, digamos, de la venganza y de la impunidad, de la revancha. Pero digo, no se puede. Entonces, digo, yo quiero un niñito como Samba que les enseñe a los chicos historia. Sí, pero no que les enseñe una historia sesgada. Vamos a la peor tradición del peronismo. El peronismo tendrá algunas buenas tradiciones. Esa es la peor de infectar a los chicos que no se pueden defender con un pensamiento partidario. Lo segundo que me ofende de toda la reflexión es que Tinelli no solo se acordó tarde, porque digo, si lo perseguían tanto, no sé qué hacía en Olivo con Mauricio Macri, no solo eso, pero además ofende porque pone sí se puede. Yeah. Y ofende al 41% de los argentinos que levantaron una gesta maravillosa del 30 al 41%, del 60%, ¿se acuerda? De las PASO a la primera vuelta. Entonces, no va, ya hay como un odio sobre la gente que está expresando. Y la tercera alarma que veo, Alfredo, es la situación económica, social y también la de la salud pública van hacia una situación muy, muy alarmante las próximas semanas y yo creo que todas estas cosas... El sentido de la oportunidad es que se están usando de nuevo como bombas de humo distractivas. Yo creo que hay que defender el trabajo de los argentinos, hay que defender el triángulo. No se puede seguir en una circunstancia, porque 6,5 millones de argentinos, ese número a ser retenido, trabajan en relación de dependencia. Solamente 6,5 millones sobre 45 millones. Defender esa relación... defender ese trabajo, defender al conjunto, porque de ahí salen los impuestos que financian los 45 millones. Es tan obvio lo que uno dice, pero hay que tener convicción en eso para defender al conjunto de los argentinos. Me preocupa como final, porque uno se acuerda de lo que era Santa Cruz. Santa Cruz, el Estado te disciplinaba o con el miedo o con la billetera. Ahora, si todos terminamos a la salida de la pandemia como tragedia adicional a las muertes y a los enfermos, salimos con la economía absolutamente dependiente del poder estatal y con las instituciones debilitadas, vamos a parecernos más al modelo Santa Cruz, que era espantoso, les molesta, era espantoso el modelo Santa Cruz. Y sigue siendo, de hecho. Y sigue siendo, bueno. No han perdido nunca una elección. Para el cierre y como balance, primero también lo que le parece más importante, pero además una pregunta recurrente que a mí es una preocupación que tengo. Yo tengo miedo, y se lo digo a usted, Lombardi, que es un hombre originario de la Unión Cívica Radical, yo tengo miedo que algunos legisladores del radicalismo voten a rafecas. Algunos legisladores del radicalismo están mirando, buscan una vuelta para votar a Daniel Rafecas, que a mi criterio es un análisis político, personalmente no tengo nada, pero un análisis político es la frutilla del postre, de la impunidad para Cristina. Es cerrar el mecanismo de la impunidad. Yo creo que hay que instar y tener mucho cuidado con la potencial designación de Rafecas. Yo creo que va a primar la unidad de Juntos por el Cambio. Hay que seguir insistiendo en eso, primar la unidad y entender que de nuevo no es una cuestión personal, es una pésima designación que coronaría un proceso de impunidad que se está desarrollando todos los días. Diputado Wolf. Respecto de Rafecas, usted ya sabe mi opinión. Juntos por el Cambio, lo he dicho en este programa, lo repito, tiene el tercio del Senado para defender la no designación de Rafecas que garantizaría la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Estoy convencido que los senadores van a honrar el lugar. Respecto a temor, mire, yo no tengo temor. Hago política con pasión y represento a muchos argentinos que tenemos el ideal del republicanismo, la institucionalidad y la libertad. Lamentablemente creo que vienen momentos difíciles en la Argentina porque cuando tenemos a un presidente de la nación que a través de su
ministro de Gobierno, o sea, ministro del Interior, persigue una opinión diciéndole saltimbanqui a un político, olvidándose que Alberto Fernández fue secretario de superintendente de seguros de Menem, que fue un hombre que creó el Frente Renovador, que decía que iba a meter preso a la Cámpora, de la cual el ministro del Interior de la campaña es de Dualde parte, ofende la inteligencia de los argentinos, de muchos de los argentinos. Yo creo que vienen momentos hermosos. Yo creo que nosotros representamos ciertos valores. Creo que es bueno para la Argentina la reivindicación bipartidista. Quiero a todos los demócratas y republicanos de este lado. Quiero a los peronistas que defienden la meritocracia, que hoy la ponen en juego. Perón fue uno de los que instauró la gratuidad en la universidad, de la cual de muchos de nuestros padres y muchos de nosotros fueron a universidades estatales. Y ahora quieren que en manos de un burócrata, en manos de un feudalista, decida quién come y quién no come. Los argentinos que queremos recuperar los valores de la meritocracia, del esfuerzo, del trabajo, de la producción, somos los que vamos a estar. Peronistas, liberales, radicales, coalición cívica, PRO, todos juntos de este lado, defendiendo la alternancia, defendiendo los valores y educando a nuestros hijos para que no venga ningún samba que les diga, dígale gracias al gobernador Infran. Le digo gracias a ustedes, pero ya está Sandra Pita. Sandra Pita es investigadora del CONICET, una científica, y además fue una de las primeras que aparecía en la lista de esa solicitada que tanto revuelo levantó. Sandra, yo le quiero hacer la siguiente consulta. Primero, muy buenas noches, gracias por atendernos. Usted planteó, Sandra, que había muchos científicos o muchos integrantes del CONICET que no firmaron esa solicitada por temor. ¿Temor a qué, Sandra? ¿Los pueden echar del CONICET? Y aquellos que no son del CONICET, ¿cuál es el miedo y cómo se lo expresaron a usted, Sandra? Básicamente, el CONICET el miedo es por la evaluación, porque nosotros nos evalúan nuestros pares. Y muchas veces esas evaluaciones siempre se tiene miedo de, por ejemplo, bueno, a mí varios me dijeron, mira, yo la firmaría, pero este año justo me presento a promoción, o justo este año tengo el informe. Y siempre se sospecha que puede haber alguien en una comisión o una persona con poder, claro, que pueda tener algún tipo de sesgo y afectar el resultado de eso. Nosotros dependemos mucho de nuestros pares, dependemos de cómo nos evalúan, el ascenso en nuestras carreras, el progreso en nuestras carreras depende mucho de la evaluación de nuestros pares. Entonces, como es un sistema muy jerárquico, eso no quita de que sea meritocrático, son dos cosas diferentes. Claro, claro. Es un sistema jerárquico y bueno, hay jerarquías bien marcadas y la gente se cuida por las represalias que puede tener. Esto yo no lo estoy inventando, todos lo sabemos, es un comentario común, es radio pasillo, si se quiere, nosotros le decimos radio pasillo, pero hubo muchísimas personas que querían firmar y al último momento, inclusive hubo dos que pidieron ser retiradas que lo saquen del Estado. Sí, que lo saquen. Sandra, usted se hizo muy conocida en su momento, porque, bueno, sufrió una especie de, yo no sé cómo llamarle, de bullying por parte de muchos de los integrantes del CONICET. Después el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a usted con nombre y apellido. ¿Hoy está más tranquila la cosa o usted sigue recibiendo este tipo de ataques por haber expresado, con todo respeto, su opinión política frente a la situación? En las redes recibo muchísimos ataques, pero muchos. Mi trabajo no, yo trabajo en Exactas, en un instituto, en la Facultad de Ciencias Exactas, y es un instituto realmente con gente con la que uno se lleva muy bien, muy abierta. Recibo más que nada en las redes y recibo mucho ataque generalmente de investigadores increíblemente de alta categoría, porque uno entiende de un becario el ataque, porque el becario por ahí no entiende que justamente uno lo que está buscando es mejorar el sistema para que ellos puedan trabajar en un futuro mejor, con mejores recursos, mejores sueldos.
pero ya cuando el ataque viene de investigadores de alta categoría, algunos directores de instituto o que fueron directores de instituto, ya eso es bastante más preocupante, ¿no? Y se dan situaciones donde yo recibo, con esta carta, por ejemplo, yo recibí muchos mails personales de odio, ¿no? De personas que me destrataban, o en listas de investigadores que yo recibo, porque yo recibo las notificaciones de cursos, de congresos, yo también comparto. De repente aparecen insultos hacia mi persona, diciendo que básicamente soy primitiva, comparándome, es decir, realmente una cosa muy fea al respecto, ¿no? Y la verdad es que yo siempre destaqué la calidad de la ciencia argentina, siempre destaqué que justamente había que apoyar, que había que poner un énfasis en el desarrollo de la ciencia y tecnología. En el caso, por ejemplo, de la facultad donde yo estoy, que es Ciencias Exactas, bueno, en cierta forma es un ejemplo en cuanto a los concursos, porque bueno, los concursos no hay nadie que ejerza la docencia que no tenga un sueldo, cosa que en otras facultades de la UBA ocurre muy seguido, que hay mucha gente trabajando de honorem. O sea, siempre trato de destacar lo bueno de las universidades del sistema. Y que de repente yo reciba un odio así no se debe a mi calidad ni como científica, ni a mi calidad como persona, ni nada por el estilo. Se debe a que realmente hubo como una orden, ¿no? Una bajada de línea, y alguien me señaló, y cuando me señalaron como enemiga, bueno, soy la enemiga número 1, aunque muchos sepan que no lo soy. Ahora, Sandra Pita, digamos, usted ejerce su libertad de opinión, de expresión, como corresponde en una democracia, y también usted fue muy crítica de alguien que hasta antes de esta situación de pandemia, como el doctor Pedro Kahn, bueno, la Fundación Huésped, el doctor Pedro Kahn tenía, en la gente que no estamos en el tema, un halo de un prestigio académico importante. Después me llamó la atención que el doctor Kahn ya ingresara en otra área más vinculada a la política, a opiniones políticas de este tema, pero usted fue muy crítica, incluso respecto de algunas cosas que el doctor Kahn hizo y dijo durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, yo al doctor Kahn siempre lo respeté mucho. Para mí era una figura casi intocable, porque realmente recordaba toda su gesta cuando apareció el HIV. Pero a mí me llamaba mucho la atención en la época de Cambiemos que él dijera que faltaban determinados medicamentos, que yo, como soy del área farmacéutica y estoy muy en contacto con gente del área, yo sabía que no había faltantes. Y ahí me empezó a llamar muchísimo la atención. Y yo no quiero hablar mal de un prestigioso médico, de un infectólogo excelente, pero la actitud esa a mí me llamaba la atención. Hablaba también, creo que de los oncológicos, pero más que nada creo que siempre destacaba que había faltantes de medicamentos HIV cuando no lo sabía. Yo sabía que no lo sabía. Y me sorprendía, porque uno generalmente tiende a creer y a tener confianza en lo que dice alguien con ese prestigio, y aparte alguien que yo admiré muchísimo y respeté como figura en ese momento de la existencia, y como científico. Y bueno, la verdad que me decepcionó muchísimo, porque creo que hizo todo lo posible para desprestigiar un gobierno. Yo entiendo que pueda haber estado en contra de ese gobierno, pero yo no mentiría. O sea, en este momento, por ejemplo, que yo no estoy a favor de este gobierno, pero no inventaría cosas para generar perturbar más este gobierno. Eso es lo que a mí me molesta. Sandra, hablando de molestar, escuché opiniones distintas sobre la solicitada que firmaron estas 300 personas, donde había intelectuales de un gran valor, gente de una honradez, de una ética republicana impresionante, pero había mucha crítica sobre una palabra, infectadura, que la habíamos puesto recién ahí en el graph.
Bueno, no sé si se puede decir eso, ¿no? Si no se puede, no lo diga, pero Sí. ¿a quién se le ocurrió? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Fue un proyecto colectivo? Y si usted está arrepentido o está satisfecha con la utilización de la palabra infectadura. La palabra infectadura en realidad se utilizó, apareció en las redes varias veces, utilizada por varias personas, y cuando empezamos a elaborar este texto, que lo hicimos junto con Fernando Pedrosa, y lo fuimos elaborando, Ahí tenemos un inconveniente, ¿no? Parece que... nos pareció que era una palabra fuerte. Es una palabra fuerte, pero es una palabra conveniente, porque en realidad no estamos hablando de que sea una dictadura, estamos hablando de que esta situación de la gestión que se está haciendo de la cuarentena, de esta infección que existe, ¿no? Puede llevar a pérdida de derechos, pérdida de libertades. Entonces, estuvimos elaborando o pensando en otras palabras, y a nosotros nos pareció la más apropiada, porque sí, es dura, sí, es fuerte, sabíamos que iba a ser cuestionada, pero la palabra en sí es un mensaje, es simbólica, es un mensaje en sí mismo. Es decir, no dejemos que una infección que sí existe nos lleve a un camino que no tiene retorno. Básicamente esa era la fuerza que le queríamos dar a la palabra. La última que me queda, usted está convocando el grupo de gente que se nuclean alrededor del grupo en donde usted se mueve, entre los independientes, que no pertenecen a ningún partido político, pero que obviamente apoyaron al gobierno de Cambiemos y son muy críticos de este gobierno. ¿Están pensando en algún tipo de movilización, en algún tipo de caravana, en algún tipo de protesta, o van a esperar un poco a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia? Nosotros nunca convocamos a ese tipo de caravanas, es decir... No hacen convocatorias. No, con respecto a eso no dejamos que en libertad, es decir, yo no estoy de acuerdo con ir caminando a una plaza, aunque sea con barbijo, porque no lo considero conveniente. Una caravana es otra cosa, porque cada persona está en un auto, eso es, sí, claro. Pero no está de acuerdo no está de acuerdo con las manifestaciones donde vaya la gente caminando a una plaza donde no se respete la distancia social y no usen barbijo. No, para mí no es recomendable, es lamentable, porque justamente hoy veía un video de que en algunos países está ocurriendo que la gente no puede salir a protestar. Bueno, es lamentable, no se puede salir a protestar, hay avasallamientos, encontremos formas más creativas de hacerlo. La caravana era una forma creativa, si bien no la convocamos y yo tampoco asistí, pero era una forma creativa porque no ponía en peligro, no había una situación de peligro. Ahora, convocar para que vayan a manifestarse, a mí no me parece indicado. Tenemos que encontrar formas más creativas de manifestarnos, ¿no? Y fundamentalmente no perder la palabra, no quedar en silencio, que no nos acallen. A mí me han tratado ahora, no sé, le estaba leyendo recién en Twitter un guionista de televisión que directamente me dijo que era una burra. Bueno, hay que soportar esas cosas y hay que sobrellevarlas, porque la palabra no se puede perder, nunca se puede perder. Uno puede estar equivocado, pero no se puede perder. Bueno, de hecho este programa se llama Palabra de Leuco y mi programa de radio se llama Le doy mi palabra. Fíjese el valor que yo le doy a la palabra en democracia y en el periodismo. Sandra Pita, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Gracias a usted, Alfredo. Muchísimas gracias. Mucha suerte. En instantes vamos a hacer un brevísimo corte. Va a estar aquí el doctor Carlos Clá con un informe especial. ¿Se acuerda usted de este señor que yo denomino, me hago cargo yo, el energúmeno del mortero? Porque no quiero hacer ninguna discriminación ni llamarlo de ninguna manera por su volumen físico, por su peso, porque me parece discriminatorio. Pero el energúmeno, porque este señor disparaba con un mortero y era como un disparo nada menos que contra la casa del Congreso de la Nación, la casa de uno de los poderes, la casa donde están los diputados nacionales que representan al pueblo y los senadores nacionales que representan a las provincias. Contra ese edificio disparaba este energúmeno del mortero que fue detenido. Muchos dicen que se entregó. Vamos a ver qué dice nuestro compañero, el doctor Carlos Clá, en instantes, en el informe especial. Ya venimos.
prometido, el doctor Carlos Clark con su informe especial. Es un caso muy extraño lo que ha pasado con este señor, que todo el mundo lo ha visto, cada vez que vemos las imágenes no lo podemos creer. Nosotros le llamamos el energúmeno del mortero. Cuénteme qué pasó con él y qué puede pasar con él. Sí, buenas noches, Alfredo. La verdad es que ha sido hoy un programa de imágenes muy, pero muy fuertes, ¿no? Y esta imagen de Sebastián Romero, el loco del mortero, el energúmeno del mortero, dice mucho más que su nombre, ¿no? Por ahí alguien, Sebastián Rodrigo Romero, no podés identificarlo, pero rápidamente con el loco del mortero cualquiera lo hubiese identificado, y con esas imágenes del 2017, de diciembre del 2017, donde, bien decías vos, le tiraba a los policías que estaban frente al Congreso, se ha quedado inmortalizado, ¿no? Será tristemente célebre toda su vida por esas imágenes de las que ya pasaron 900 días. 2 años y medio, donde estuvo prófugo, exactamente. No fue el único ataque ese a la democracia, si se quiere, ¿no? Ya te voy a contar otros ataques que ha tenido este hombre a la democracia, pero bueno, por supuesto que va a ser el que lo persiga toda su vida, porque son imágenes... Sí, inolvidables. Inolvidables, tomadas aquí por TN, y de las que todos nos vamos a acordar siempre. Bueno, te decía, después de 900 días prófugo, fue recapturado este sábado en Uruguay, en la localidad de Chuy, en la frontera entre Uruguay y Brasil. Sí. No se sabe aún si venía de Brasil y pasaba a Uruguay, no se sabe si iba de Uruguay a Brasil. Lo que sí se sabe, porque lo dijo su abogado, es que estaba pensando, estaba programando su regreso al país. Y eso es todo un dato, Alfredo, ¿eh? Una persona que estuvo 900 días prófugo, y el abogado lo dice en textuales palabras, el cambio de gobierno hizo que él pensara en regresar al país. A ver, ¿habrá visto algo? ¿Alguien le habrá dicho algo? Bueno, este hombre finalmente decidía, pensaba en regresar. Bueno, es un gobierno que libera a los presos. Libera exactamente, a los presos comunes, los presos que están vinculados a los temas políticos, a todos. Yo no sé si habrá tenido algún dato en particular, o solo las señales que dio Pietragala, las señales que le dio a Luis Delía, que ya vamos a ver el mensaje que le mandó, las señales que dieron todos los presos de la corrupción kirchnerista que hoy están al menos en domiciliaria, cuando no libres ya. Bueno, todos esos mensajes se perciben, ¿no? Y este hombre que está acusado de intimidación pública, está acusado de daños, por supuesto. ¿Se acuerdan que rompieron, destrozaron la Plaza de los Dos Congresos, ¿no? 4 toneladas de piedra. Al otro día, sí, es cierto, tuvieron que empezar a reconstruirlo nuevamente. Bueno, este hombre hoy tiene 35 años, tiene el pelo corto, ya no tiene esas rastas, y se lo pudo ver, tenemos las imágenes de la detención, allí están, de un canal uruguayo, lo vamos a ver en un ratito nada más, que fue detenido ya con el pelo corto, ahí lo vamos a ver, ¿eh? Ahí está, ella con el pelo corto, te decía, sin las rastas, y mucho más serio, que en ese momento que hasta parecía disfrutar, ¿no? Lo que estaba haciendo, ¿ves? La sonrisa, la mueca. No tengo duda, para el grupo en el que se mueve, es un acto heroico ese. Sí, por supuesto. Bueno, para tener alguna referencia de él, es ex delegado de la General Motor. En Santa Fe. En Santa Fe, exactamente, en Santa Fe. Él es rosarino, e intentó formar parte de la política formal, si se quiere, ¿no? Fue precandidato a diputado por el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Socialista de los Trabajadores Unidos, no confundir con el Frente Socialista, que es muy grande en la provincia de Santa Fe, pero intentó formar parte de la política tal como la conocemos, burguesa, ¿no? Burguesa. Bueno, evidentemente no le funcionó, y 2 años después estaba haciendo esto. Y no estuvo completamente ausente durante este tiempo que estuvo prófugo, porque siguió mandando mensajes a través de redes sociales, a través de diferentes canales, como si fuese casi un prócer, ¿no? Como si desde el exilio tuviese que mandar algún mensaje, no sé a quién, a sus militantes quizás, no se entiende bien, pero dijo cosas muy, pero muy graves. Con eso te decía, no fue la única vez que atentó contra la democracia, porque dijo cosas, por ejemplo, tenemos que sacar a Macri como sacamos a De la Rúa en el 2001. Eso fue uno de los mensajes del loco del mortero en 2018,
cuando todavía estaba prófugo y no se sabía verdaderamente nada de lo que estaba pasando con él. Otro mensaje, por ejemplo, ¿no? Soy un perseguido político del gobierno de Macri. Bueno, por decantación, ¿no? Por default viene el perseguido político en todos ellos. Por manifestarme, junto con 1 millar de trabajadores, contra la reforma previsional y de la brutal represión de diciembre de 2017. A esto que estamos viendo, él lo llama brutal represión, ¿no? Para que pongamos en dimensión, ese día hubo 88 policías heridos, ¿no? 150 personas heridas en general. Digo, es un día triste para la democracia. Adentro del Congreso se debatía la reforma previsional, que para algunos será buena, mala, regular, excelente, pésima, lo que sea. Pero es parte de la democracia, ¿no? En el Congreso se debaten las leyes, se hacen las leyes, es parte del sistema en el que vivimos. Bueno, no lo entendió de esa manera, él cree que estaba defendiendo a los jubilados de alguna manera. Bueno, por ese motivo entonces tuvo que profugarse durante tanto tiempo y ahora está detenido en Uruguay a la espera del regreso. Por eso te decía, es raro cómo se da todo, ¿no? Porque da la sensación de que tiene ganas de regresar. El abogado dice, yo creo que en menos de 30 días podría estar en el país. Casi como apurando los tiempos de la justicia, algo que no solemos ver. ¿Pero todavía no han pedido la extradición? Todavía no han pedido la extradición. De hecho, la justicia está de feria extraordinaria por la pandemia, así que todos los tiempos se ralentizan, por supuesto. Pero además, preguntamos en Cancillería y los que nos dicen nosotros, simplemente acompañamos el pedido, lo llevamos a donde sea. Sí, por supuesto, es la decisión de un juez. Es la decisión de un juez. Va a aparecer un que juez tiene zafaroniano que diga, este señor no puede estar preso, hay que traerlo a Argentina y liberarlo. Evidentemente, cuando vuelva a Argentina, debería estar en prisión preventiva hasta que sea el juicio oral, porque, a ver, peligro de fuga, más que esto no hay. Evidente. 900 días afuera del país o profugado de la justicia. Cambiando su fisonomía, estando en la frontera de un país del otro. A ver, más pruebas que esa creo que no puede pedir nadie, ¿no? Así que debería estar en prisión preventiva hasta que transcurra el juicio oral, donde hay varios acusados, no solo él, pero por supuesto él es el que se hizo conocido. Luis D'Elia, te decía, lo defendió a través de un tuit y quizás eso también sea, ¿no? Parte de toda esta estrategia como para buscar la liberación. Exigimos la inmediata libertad de Sebastián Romero, preso político por el lawfare en Argentina. Mirá también vos. Lawfare, también sí, como parte de la guerra judicial era encarcelar, se ve, a Sebastián Romero. Después habló de que... Pero mirá lo que dice ahí, delito es el hambre. Sí, claro. Impresionante, la represión. Esto no es delito. Y de hecho después habló de que en realidad eran 3 tiros. Capaz estaban festejando, no estaban en contra de la reforma previsional. Bueno, son fuegos artificiales, dijo, ¿no? Estaba el arbolito de Navidad. Sí, no, la verdad es que es extraño lo que dice Luis D'Elia, la forma de defenderlo, pero bueno, puede formar parte de una estrategia de un hombre que quería volver, que es detenido en una frontera con su documento. Es raro, ¿no? Un prófugo que le pidan el documento y diga, sí, Sebastián Romero, sí, usted tiene un pedido de detención. Interpol, lo estaba buscando. De Interpol, claro, entonces, y se entregue sin ningún tipo de resistencia. Por eso es todo raro alrededor. ¿Vos sospechás que a lo mejor se entregó a propósito? A ver, por lo que dice, yo analizo lo que dice su abogado, ¿no? Su abogado dice, cuando hubo un cambio de gobierno, empezamos a pensar en que regrese. Bueno, evidentemente entonces, Sebastián Romero está esperando regresar a Argentina. Como análisis también, quizás para concluir, debe estar juntando bronca Romero allí en la prisión de Uruguay y cuando venga, imagino, va a tener una declaración muy, pero muy fuerte en contra de Alberto Fernández, imagino, porque la semana pasada se acaba de prorrogar a través de un decreto la suspensión de la reforma previsional que estaba vigente y hasta septiembre, por un decreto de manera discrecional, hasta septiembre más de la mitad de los jubilados, que son los que cobran la mínima, van a cobrar 16.854 Mucho menos pesos. de lo que cobraban en porcentaje. Mucho menos, mucho menos. Así que si estaba en desacuerdo con esa reforma previsional que en el 2017 lo llevó a disparar contra el Congreso ese mortero, imagino yo, ¿no? A ver, es nuestra tarea como periodistas desconfiar Claro.
A ver, si la verdad, si no está enojado con lo que pasa, tengo que pensar que ese día lo único que quería generar era caos social y caos político. Como tengo la sensación de que puede ser que no, probablemente se queje de esta decisión de Alberto Fernández de con este decreto mejorar poquitito y mucho menos de lo que se hubiese mejorado lo que perciben los jubilados a través de la reforma previsional. Una consigna, les regalo una consigna muy sencilla. Mortero, mortero, libertad a los compañeros. Ya venimos, enseguidita nomás. ¿Se acuerda usted de Jorge Milton Capitanich, conocido como el Coqui Capitanich, gobernador del Chaco, por supuesto? ¿Se acuerda? Era jefe de gabinete de Cristina cuando rompió el diario Clarín enfrente de las cámaras. La verdad que está haciendo todo mal en la provincia del Chaco. Primer tema, autorizó una misa multitudinaria, bueno, se puede llamar multitudinaria, masiva, 900 personas, una misa en el Chaco a la Iglesia Cristiana Universal. En principio la autorizó como si fuera cuando uno va al autocine, bueno, una automisa en los autos. Pero después muchísima gente fue caminando, fue a pie y estaban al lado de los autos sin ningún tipo de distancia social, sin barbijo, un verdadero desastre. 900 personas en una misa autorizada por el gobernador Capitani. Segundo tema, es grave por donde se lo mire. En Chaco las cosas están realmente graves vinculadas al tema de la pandemia. Mire, Chaco tiene hoy 905 casos. Tiene más que Córdoba y Santa Fe juntos. Chaco tiene 905 casos y 58 personas fallecidas. Digo, como para autorizar una misa donde fueron 900 personas. Y lo último, bueno, lo habrán visto, la verdad, no quería pasar ese video porque me parece que es tremendamente complicado, porque es muy doloroso, es desgarrador. Un grupo de policías de la localidad de Fontana le dieron una paliza a una familia de la comunidad Cuom, pero como pocas veces se ha visto, ¿eh? Trompadas, patadas, agarraban a los chicos y a las chicas de los pelos. Las mujeres todavía estaban llorando, desesperadas y temblando, no se atrevían ni a decir lo que los policías le hicieron, por lo tanto se sospecha que hasta hubo abuso de tipo sexual. Los molieron a palos. Policías chaqueños entraron ahí en la localidad de Fontana a la casa de una familia y los molieron a palo en una paliza monumental. Quiero creer que ya están todos fuera de la policía y ya están todos presos. Los policías, quiero creer que están presos. No andan bien las cosas en Chaco. Capitanich debería estar un poquito más atento, ¿no? Ya venimos.